Bueno, ya hablando de lo que es la investigación, ¿no? Entramos ahora sí al módulo 10, denominado Rutas de Atención Interdisciplinaria y Derivación de Casos, en el cual vamos a poder ver que los hechos de violencia intrafamiliar suelen pasar por este tipo de rutas. ¿Cuáles son esas? Son las siguientes. Referencia, promoción de la denuncia y aplicación de medidas de protección. Luego se tiene el procesamiento de la denuncia y aplicación de las medidas de protección. Luego se tiene la investigación de los hechos de violencia, juzgamiento, sanción y reparación integral de los hechos de violencia y finalmente la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad. En el primer punto o en el primer paso de esta ruta, se dice la referencia, promoción de la denuncia y aplicación de las medidas de protección, ¿no? Por el que en este primer paso de la ruta lo que se va a hacer es recepcionar la denuncia y ya los funcionarios, ya sean policiales o del Ministerio Público, deben ya de adoptar medidas en este caso de protección. En caso de que sea la policía, debe de solicitar al Ministerio Público para que sea esa autoridad quien requiera, ¿no?, las medidas de protección. O si fue directamente, por ejemplo, un caso de oficio de un hecho de violencia, ¿no?, o en flagrancia, entonces puede el mismo Ministerio Público en el acto también emitir esas medidas de protección. De modo que estas medidas de protección, como su nombre bien lo indica, es para garantizar, ¿no?, la integridad, puede ser física, mental o moral también de la víctima, que está dando este paso de poder denunciar el hecho de ser víctima de violencia intrafamiliar. Luego se tiene como segundo paso en esta ruta de atención interdisciplinaria y derivación de casos al procesamiento de la denuncia y aplicación de medidas de protección. Lo que va a hacer que en este procesamiento de la denuncia se entiende que no solamente, bueno, este Estado, sino todos los países miembros de lo que es la Convención Belém do Pará, va a tener un procedimiento reducido respecto a los tiempos, ¿no? Es decir, puede llegar a tener, por ejemplo, directamente las notificaciones, ¿no?, a las partes, en este caso, que son realizadas por la policía, bajo la dependencia o la dirección funcional del Ministerio Público. De modo que una vez procesada la denuncia va a realizar las diligencias pertinentes, como son la notificación a la parte contraria, en este caso al agresor, va a poder ya tomar ciertas declaraciones importantes que se deben de tomar en el momento y también va a ir a notificar las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público, así como la recepción, ¿no?, de las declaraciones de testigos y así como de la víctima. Con lo que estaríamos listos para pasar al tercer paso de la ruta, denominado investigación de los hechos de violencia, en los cuales, en ese término reducido que habíamos mencionado que deben de los países latinoamericanos, se entiende que van a poderse munir en esta etapa de investigación o etapa preparatoria, depende cuáles son los denominativos en cada uno de esos países, para que puedan, por ejemplo, solicitar, ¿no?, los distintos peritajes, como es un peritaje psicológico, no un peritaje médico. Van a proceder a la investigación, por ejemplo, la revisión de cámaras, capturas, triangulación de llamadas, ¿no?, y pedir ciertas certificaciones y declaraciones a las instancias competentes, porque debe haber una cooperación interinstitucional que hagan, que se pueda investigar y llegar a una determinación concreta de que el hecho fue realizado y que el sujeto que está siendo investigado tiene un grado de participación. Entonces, todos estos medios, ¿no?, o elementos de convicción en una primera instancia que luego van a ser pasados como medios de prueba en una etapa de juicio oral, son denominados esta ruta de atención interdisciplinaria como el tercer paso, que llegaría a ser la investigación de los hechos de violencia.
para pasar en consecuencia al cuarto paso de esta ruta de atención, denominada juzgamiento, sanción y reparación integral de los hechos de violencia. Por lo que puede ser un juzgado especializado en la atención de este tipo de delitos, puede denominarse un juzgado de sentencia o juzgado especializado, depende cómo van a denominarse en sus países, ¿no? En este cuarto paso, lo que se va a visibilizar es que se le va a poder juzgar, en este caso, al agresor, siempre de alguna manera respetando, ¿no? Todos los derechos y las garantías que éste también posee, de modo de que se pueda llegar a una resolución final denominada sentencia, en el que, de acuerdo a la normativa del Estado, se va a poder sancionar con una pena, probablemente quizás con una medida de seguridad también. Pero no solo acaba ahí, sino que además de sancionarlo, también va a pasar por una serie de reparación integral de los hechos de violencia, lo que hace que la víctima no pueda solicitar o bien en una instancia separada o bien como una forma de concluir el proceso pueda solicitar a la parte contraria esta reparación de daños, ¿no? Por la que ha sufrido la violencia intrafamiliar por parte de su agresor. Finalmente, tenemos el quinto y último paso de esta ruta, que es la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, en el que las sanciones cabe aclarar que constituye o implica tanto a las penas como a las medidas de seguridad, entendiéndose a las penas aquellas normadas o reguladas por cada uno de los estados, que pueden ser desde multas hasta penas privativas de libertad, hasta penas de prestación de trabajo, conforme esté regulado en los distintos estados, para que en fiel cumplimiento de lo que establece la sentencia, puedan ejecutar esas sanciones, ¿no? De acuerdo también al tipo de violencia que haya cometido. Ahora, también el juez, ¿no? La autoridad también puede emitir, ¿no? Ciertas medidas de seguridad, que esas medidas de seguridad no es lo mismo que las medidas de protección que anteriormente habíamos mencionado en el paso número 1, ¿no? Las medidas de protección son exclusivas para la víctima. En cambio, las medidas de seguridad son establecidas para el agresor, en este caso para el condenado de violencia intrafamiliar en cualquiera de sus tipos, en vista de que este sujeto llega a representar algún peligro, ¿no? Para sí mismo, para la víctima o para su entorno. De modo que, por ejemplo, lo puedan aislar en una casa de salud, en un psiquiátrico, ¿no? O en una casa de reposo, ¿no? Siempre que esa medida de seguridad sea conocida como que de orden cerrado. Ahora también esa medida de seguridad también podría ser de orden abierto, como son aquellos en los que se les pueda emitir la medida de seguridad, por ejemplo, de prohibir, ¿no? Por un cierto tiempo el ejercicio, por ejemplo, de poder conducir o de poder ejercer, ¿no? Algún tipo de oficio o de profesión, ¿no? Durante un cierto tiempo, hasta que esta medida de seguridad vaya cumpliendo su objetivo. Las medidas de seguridad que son señaladas, ¿no? En algunos países son impuestos con la finalidad de que estas medidas de seguridad vayan desapareciendo, ¿no? Conforme el tiempo, conforme el agresor ya no tenga ese grado de peligrosidad, porque no es que eternamente se le va a imponer la medida de seguridad. Tanto la sanción como la medida de seguridad tienen la finalidad, en este caso, de poder rehabilitar al delincuente, en este caso al condenado, y posteriormente poder ser reinsertado, ¿no? A la sociedad y ya sea una persona de bien y ya no esté cometiendo más delitos de violencia intrafamiliar. Con lo que estaríamos concluyendo este módulo 10, el cual tiene cinco pasos nada más, ¿no? Si vamos a enunciarlos, porque sería como una pregunta, un conocimiento que sí o sí deben de tener, ya que estarían concluyendo este curso.
Entonces se dice que las rutas de atención interdisciplinaria y derivación de casos en Latinoamérica llegan a tener 5 pasos. El primero es la referencia, promoción de la denuncia y aplicación de medidas de protección. El segundo es el procesamiento de la denuncia y aplicación de medidas de protección. Luego se pasa a una tercera fase que llegaría a ser la investigación de los hechos de violencia. El cuarto sería el juzgamiento, sanción y reparación integral de los hechos de violencia para finalmente pasar a una fase de ejecución de las sanciones y medidas de seguridad.